En estudios anteriores hicimos el análisis de las características más importantes de la gran revolución socialista de octubre. Allí pudimos tener en cuenta sus causas, los rasgos fundamentales, cuáles fueron las personalidades históricas más significativas y además las consecuencias y la importancia histórica. Hoy iniciamos una nueva lección. Lección 21, el ascenso del fascismo. Es decir, hoy estudiaremos todo lo relacionado con el surgimiento del régimen fascista, pero para que pudiera surgir esta dictadura reaccionaria y racista, vamos a conocer cuáles fueron los factores que llevaron a su surgimiento y por tanto le hacemos una presentación que ustedes deben copiar. Factores que llevaron al surgimiento del fascismo. Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, crisis de la moral burguesa, crisis económica, surgimiento de nuevas formas de reacción derechista contra el movimiento revolucionario en ascenso después de la guerra. Ahora pueden copiar toda esta información para que luego oigan nuestra explicación. Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Esta guerra o conflicto afectó grandemente a los países europeos, pero se vieron muy afectados Alemania, Italia y además de eso también el Japón, a pesar de que en su territorio no ocurrieron operaciones de carácter bélico. Esto indudablemente afectó a su economía, a la economía de estos países, a su industria, a la agricultura, pero además creó una gran anarquía desde el punto de vista social. La crisis de la moral burguesa. Hasta los momentos en que se produjo la Primera Guerra Mundial, Europa había vivido un momento que se llamó la Bella Época. Esta Bella Época transcurrió sin grandes contradicciones, sin grandes saltos, pero en este caso la Primera Guerra Mundial operó en la destrucción de una gran parte de la riqueza material, pero también de la riqueza espiritual, y afectó también el sistema de llegar al poder por medio de elecciones. Por tanto, la burguesía en este periodo, sobre todo de estos países que hemos mencionado, trataría de buscar un poder fuerte para realizar lo que no pudo efectuar durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, eran países que habían llegado tarde al reparto del mundo y tenían pocas colonias, como el caso de Alemania, Italia y el Japón también. Querían crear importantes imperios coloniales que sí habían sido creados por Inglaterra y Francia.
una crisis económica profunda que se produjo en el periodo de posguerra, sobre todo la crisis del 20 al 21, que evidenciaba la ley del desarrollo desigual del capitalismo y además afectó grandemente también la sociedad, no solamente la economía, sino también la sociedad, porque se produjo un descenso del nivel de vida, el surgimiento de nuevas formas de reacción derechista contra el movimiento revolucionario en ascenso después de la guerra. Quiere decir que las afectaciones que se produjeron debido a la crisis condujeron a una exacerbación de las contradicciones de clase y un aumento del movimiento revolucionario. Por ejemplo, se produjeron revoluciones en Hungría, en el caso de Alemania también, la llamada Revolución de Baviera, el país se vio muy afectado. Pero además debemos tener en cuenta que en el caso de Italia, anteriormente Lenin había catalogado el imperialismo italiano como el imperialismo andrajoso, por las pocas colonias que tenía y porque no poseía el mismo nivel de desarrollo que otros imperialismos. Esto es importante para tener en cuenta que además de eso, en este sentido, en el caso específico de Alemania, había caído la monarquía. Es decir, la monarquía que ya llevaba tiempo y que había jugado un papel significativo en la unificación del país desde los tiempos de Guillermo I y de Bismarck. También Alemania había sido humillada. ¿Por qué razón? Las pocas colonias que tenía cayeron en manos del bloque opuesto, del Entente. No podía tener un ejército grande, solamente 100.000 voluntarios, ni tampoco podía poseer flota submarina ni aviación. Por otro lado, se creó una importante zona desmilitarizada entre el territorio de Francia y Alemania, en el cual ellos no podían introducir tropas, pero tenían que pagar miles de millones de marcos como indemnización por los daños que habían provocado por la guerra. Todo esto en el país provocó un importante ascenso del movimiento revolucionario que, como quiera que sea, fue además reprimido porque estaba muy desunido, cometieron determinados errores. Quiere decir que la situación en Alemania era difícil y por tanto la burguesía necesitaba un poder fuerte. Así fueron surgiendo organizaciones en la década de los años 20, como por ejemplo el partido nazi, que llegó a ser el más importante, fundado por Hitler y que tenía un programa desde el punto de vista con respecto a las masas populares demagógico. Es decir, se basó en todo lo relacionado al problema de mejoras para los campesinos, para los obreros, etc. Pero detrás se escondía todo un afán de fortalecer el imperialismo en Alemania y además de llevar a cabo una revancha contra las potencias vencedoras. Al terminar la Primera Guerra Mundial se produjo el llamado sistema de tratados de Versalles, Washington, y este sistema de tratados de Versalles fue extremadamente duro para Alemania. En Alemania, desde tiempos anteriores, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, se había ido formando un sentimiento militarista y un sentimiento también en contra de los judíos, que no era solamente en Alemania, sino que también se había creado en otros países. Lo único que en este periodo va adquiriendo una mayor fuerza. Hitler trata de llegar al poder, que es la figura importante que funda el partido nazi, trata de llegar al poder en la década del 20, pero no puede, las condiciones no estaban creadas. Posteriormente sí pudo llegar al poder. Pero referente a todo este problema del surgimiento de organizaciones reaccionarias, surgieron las organizaciones fascistas, pero no solamente fue en Alemania. En el caso de Italia, surgieron los llamados fascio di combattimento, es decir, destacamentos de asalto que jugaron un papel importante, y aquí la figura más significativa era la figura de Benito Mussolini. Posteriormente vamos a ver láminas acerca de estas personalidades históricas. Y en el caso del Japón surgieron otras organizaciones también de corte reaccionario. Nosotros ahora ponemos a disposición de ustedes las características de estas organizaciones para que ustedes puedan copiarlas y después vamos a explicarles lo más significativo relacionado con ellas. Elementos sociales que integraron las filas de organizaciones fascistas, sus programas. Organizaciones fascistas
componentes sociales, capas medias, grupos desclasados, programas ultranacionalistas, es decir, ponían su nación por encima de otra, reivindicativos e irracionales, agresivos y demagógicos. Ahora pueden copiar esta parte de la presentación. Organizaciones fascistas, componentes sociales, capas medias, grupos desclasados. Vamos a precisar bien este problema de las capas medias. Estas capas estaban indecisas. Podían unirse a la burguesía o unirse a los obreros y se afectaron indudablemente sus condiciones de vida, todo el estatus que ellas poseían. En esto se encontraba la burguesía media y además existían grupos desclasados procedentes de diferentes clases sociales cuyos integrantes habían formado parte del ejército, y entre ellos, por ejemplo, se encontraba la misma figura de Hitler, por ejemplo, en el caso de Alemania, y de Mussolini en el caso de Italia. Es decir, que eran elementos que estaban decididos a todo para lograr una revancha y volver al estatus que tenían anteriormente. Eran grupos incluso dentro de estos desclasados que no tenían una formación política bien fuerte, eran atrasados desde el punto de vista político. Ahora, existían programas. Estos programas eran ultranacionalistas, reivindicativos e irracionales, agresivos y demagógicos. Hay determinados elementos que evidencian esto. Por ejemplo, se basaban en la teoría del espacio vital. ¿Qué significaba el problema de la teoría del espacio vital en sus programas? Por ejemplo, en el caso de Alemania, sobre todo estos dirigentes de estas organizaciones planteaban que los alemanes ya no cabían en su territorio, que eran muchos y que por tanto tenían que expansionarse, y sobre todo hacia naciones donde existían razas inferiores. Por tanto, quiere decir que la inferioridad racial es un elemento clave. Esta inferioridad racial la argumentaban planteando que los pueblos que vivían en otros países no eran trabajadores, no eran inteligentes como los alemanes, no eran capaces, no tenían una gran voluntad, y esto estuvo estrechamente relacionado en el caso de Alemania con el libro de Hitler, Mi lucha. Aunque este libro no fue realmente el credo acabado, es decir, pudiéramos decir el libro donde las concepciones fascistas estaban más depuradas, más organizadas. Quiere decir que hay otro libro que se llama El mito de las razas, de un ideólogo importante de los alemanes que se llamaba Rosenberg, donde planteaba que la unidad de la raza era un elemento sumamente importante y que evidenciaba esa superioridad. Pero también está la geopolítica. La geopolítica consistía, en el caso de Alemania, de señalar que como Alemania estaba en el centro de Europa, debía dominar a los demás países. Esa es otra de las características de estos programas. Pero además, también en el caso de Italia, los ideólogos del fascismo italiano planteaban que los italianos debían dominar una gran parte del mundo, Europa y una gran parte del mundo, porque ellos eran herederos del Imperio Romano y que por tanto podían actuar lo mismo hacia el norte de África que hacia el territorio europeo, que es un elemento clave. En el caso de los japoneses, ellos planteaban que eran descendientes de la tribu de Yamato, es decir, una tribu legendaria, mítica,
y que ellos tenían una gran capacidad, una gran inteligencia y que por tanto debían crear un imperio asiático. Lo que sí está claro es que estas organizaciones crearon la base o el sustrato desde el punto de vista ideológico para poder realizar todas las tropelías que efectuaron en la Segunda Guerra Mundial, que ustedes van a estudiar con posterioridad. Pero no fueron las únicas organizaciones, se crearon otras que fueron también organizaciones de carácter represivo. Pero quienes apoyaron realmente a estos grupos, a estas organizaciones fascistas, ahora le vamos a poner a ustedes a disposición una presentación y que deben copiarla acerca del apoyo recibido por estas organizaciones de carácter reaccionario. Agrupaciones fascistas, apoyo recibido, métodos. Apoyo financiero de círculos económicos muy poderosos, agrupaciones fascistas, persecuciones, apaleamientos, asesinatos, es decir, establecieron el terror y esto les permitió llegar al poder. Ahora ustedes deben copiar estos aspectos importantes. Apoyo financiero de círculos económicos muy poderosos. En el caso de Alemania, los grandes banqueros, industriales, fabricantes de automóviles, los que dominaban la siderurgia y además de eso los fabricantes de aviación dieron un gran apoyo al partido nazi. Entre ellos, por ejemplo, se encontraba el supermillonario Thyssen, que tenía una estrecha relación con los bancos. También Schacht, otro gran banquero. En el caso de los fabricantes de acero, el gigantesco monopolio Krupp, que jugó un papel importante. Pero en el caso de Italia también se encuentran los grandes fabricantes de automóviles, de aviones, los banqueros, prestaron un apoyo poderoso a Mussolini. Y en el caso del Japón, grandes banqueros, fabricantes de automóviles, de los fabricantes de productos químicos, etcétera, también dieron un fuerte apoyo. Hay que precisar algo en el Japón, los antiguos samuráis se convirtieron en el elemento más agresivo que tenía una enorme influencia en la política exterior que desarrolló Japón en todo ese periodo. A partir de ahí, entonces, es que las diferentes agrupaciones tienen una fuente para realizarse, para lograr llegar al poder. Y estas agrupaciones fascistas de las cuales hemos hablado con anterioridad, el partido nazi, también organizaciones fascistas en el caso de Italia y del Japón, llevaron a cabo una gran persecución o grandes persecuciones, apaleamientos y asesinatos. Vamos a hablar un poquito de esto. El partido nazi llevó a cabo grandes operaciones en contra de los judíos. Los judíos no habían apoyado a Hitler. Aparte de esto, ya con anterioridad
existían persecuciones de judíos en Alemania. Lo que pasa es que Hitler la llevó a un nivel superior. Hay uno de los ideólogos fundamentales de la dictadura fascista de Alemania que planteaba que existían dos razas superiores, más inteligentes, los judíos y los alemanes, y que una de las dos tenía que sobrevivir, y que por tanto esta era la raza aria o alemana. A partir de ahí se cometieron una gran cantidad de asesinatos, pero no solamente de judíos, sino además de comunistas, de personas progresistas, y por ejemplo se hacen juicios muy importantes en Alemania. Se creó la Gestapo, que era una organización fascista, una policía de carácter político, que llevó a cabo un registro o creó una enorme cantidad de expedientes de todas las personas que eran judíos, comunistas, progresistas, en el caso de Alemania, y muchos tuvieron que huir hacia los Estados Unidos, como grandes físicos nucleares que trabajaron luego en la bomba, grandes artistas y escritores. Quiere decir que esto fue algo característico de estas agrupaciones fascistas, pero además se quemaron una enorme cantidad de libros progresistas que existían en estos países. Es decir, las hogueras consumiendo obras maestras de la literatura universal fueron destruidas. Pero además juicios muy sonados, como el juicio llevado a cabo contra el comunista Jorge Dimitrov. En este caso, el segundo nazi, Göring, participó en el juicio, y Dimitrov le dijo una frase que ha pasado a la historia: usted me teme. Y al final tuvieron que realmente soltarlo, porque lo acusaban de haber dado fuego al Parlamento alemán, es decir, al Reichstag. Por tanto, se vivió una atmósfera de terror en todos estos países. En el caso de Italia fue asesinado un diputado, el diputado Matteotti, pero además fueron destruidos locales de los obreros, locales de fuerzas progresistas, de los comunistas, y así poco a poco se fueron consolidando en el poder. En el año 1921, con el apoyo de la gran burguesía, de los grandes terratenientes y de los grupos reaccionarios, Mussolini llegó al poder, después de llevar a cabo lo que se llamó la Marcha sobre Roma. Pero además de eso, Hitler en el año 1933 llega al poder en Alemania luego de unas elecciones donde no se habían unido los comunistas y los socialistas. Quiere decir que estaban entronizados ya en el poder importantes dictaduras que llevarían a cabo iniciarían la Segunda Guerra Mundial, y además provocarían grandes calamidades a la humanidad. Ahora nosotros vamos a observar una lámina acerca de la figura de Mussolini, que fue quien llevó a cabo el establecimiento de la primera dictadura fascista. Benito Mussolini gobernó Italia desde 1922 hasta 1943. Fundó la primera agrupación política fascista y más tarde se alió con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Asumió el título de Il Duce. Esta es una figura significativa que llevó a Italia a una situación extremadamente difícil, pero después de todas las cosas, al final fue vencido por las tropas de los aliados. Italia fue ocupada por las tropas fundamentalmente anglo-norteamericanas, y este es un elemento clave que nos da las características. Era un hombre arrogante, la ilustración demuestra esto, pero además de eso, Italia trató de crear un imperio en el norte de África y ocupar importantes zonas de Europa, como en el caso de Albania y Yugoslavia y Grecia. Fue un aliado incondicional de Hitler. Pero vamos también a observar una lámina acerca de la figura de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es una de las figuras, o es la figura histórica más importante del fascismo, incluso por encima de Mussolini, aunque Mussolini hubiese creado el primer Estado fascista. Creó el partido nazi, nació en Austria, porque incluso Hitler no era alemán, era austríaco, aunque los austríacos también son de raza germánica. Logró ir ascendiendo poco a poco, fundó el partido nazi, intentó llegar al poder en la década del 20, no pudo y estuvo encarcelado. Posteriormente, en 1933, producto de la gigantesca crisis del 29 al 33 que afectó a todo el mundo, afectó también a Alemania, y allí, con el apoyo de grandes financieros, de grandes industriales, llegó al poder.
creó un sistema de terror en Alemania, pero además de eso, creó una gran cantidad de organizaciones fascistas que competían unas con otras. Hitler creó la contrainteligencia. La contrainteligencia estaba dirigida por el almirante Canari, pero había un nivel de desconfianza tan grande. Canari había sido un viejo espía de la Primera Guerra Mundial. Hitler desconfiaba de él y pensaba que tenía relaciones con Inglaterra y Estados Unidos. Por tanto, los espías de Hitler estaban dentro de la organización de contrainteligencia de Canari, y los de Canari estaban también dentro de las organizaciones de espionaje de Hitler. Por tanto, cuando había determinadas contradicciones, Hitler mandaba a buscar a Canaris, pero Canaris con sus espías se había enterado que Hitler lo había mandado a buscar, y posteriormente Hitler sabía que Canaris se había enterado que él lo había mandado a buscar. Así operaba la inteligencia dentro de Alemania. Pero no es la única personalidad histórica que nosotros tenemos, en este caso de los líderes fascistas. También está la figura de Francisco Franco, sobre la cual ponemos a disposición de ustedes también una lámina. Francisco Franco, este general que llegó al poder en el marco de la Guerra Civil Española, lo hizo producto de un gran levantamiento militar. Esta República Española, que ocurrió entre 1936 y 1939, trataba de llevar al pueblo español toda una serie de reivindicaciones importantes desde el punto de vista de los derechos, del problema de la tierra. Estaba influenciada por la Revolución de Octubre. Pero allí se había creado un frente antifascista que estaba estructurado sobre la base de partidos como el socialista y el comunista, y era apoyado por diversas organizaciones obreras, etc. Estos oficiales, Sanjurjo, el general Mola y Franco, llevaron a cabo un levantamiento militar. El primero fue Sanjurjo, y posteriormente Franco estableció con fuerza sus tropas en el caso de la península ibérica. Es importante señalar que ellos estaban conectados con una organización fascista española llamada la Falange. El falangismo fue la variante del fascismo en el caso de España. Recibieron el apoyo de Benito Mussolini y además también de Hitler. Es decir, la llamada Legión Cóndor de Hitler actuó en el territorio español. Allí se llevó a cabo, y ustedes podrán después tener en cuenta todo esto, en el caso de la elección acerca de la Guerra Civil Española, donde participaron toda una serie de internacionalistas, pero Franco fue la figura importante. Llevó a cabo una gran cantidad de crímenes, y además de eso, producto de la intervención extranjera. En el caso de España fue destruida la aldea de Guernica. Para corroborar todo lo que hemos señalado referente a estos dictadores fascistas, vamos ahora a apreciar un material fílmico acerca de la vida de Hitler. La pompa, el color y el ritual era parte integral de la Alemania de Hitler. Un fuerte sentido de orgullo nacional y superioridad de la raza aria se expandió por todo el país. El pueblo estaba orgulloso de ser alemán. El dominio de Adolfo Hitler sobre Alemania fue absoluto. Su pasión por Alemania era incuestionable. Todo esto provenía de un simple inmigrante. Adolfo Hitler, dictador de Alemania, nació y fue criado en Austria. Brana, Austria, es un pueblo fronterizo que limita con Alemania. Fue allí donde Alois Hitler, un oficial de aduanas, se casó con su sobrina Clara, quien había sido ama de llaves y quien era 23 años más joven. De sus primeros 4 hijos, el único su nombre era Adolfo, de la ciudad de Linz. Disfrutó de una relación muy cercana con su madre, pero se vio reprimido por su violento y hostil padre, que siempre se mostraba en contra de algo y en contradicción con el mundo. Hitler, miembro de un coro católico de niños, acudía a un monasterio benedictino, pero pronto se desilusionaría de todo, rechazando a su escuela, sus maestros y a la iglesia. El único solaz que recibía era acudir al teatro de la ópera de la ciudad de Linz, donde descubrió la música de Richard Wagner. It is a great story of how a woman arose and rescued his people,
gave them back their liberty and their pride and their sense of identity. And Hitler saw this opera in the State Theatre at Linz, together with a young school friend called Kubitschek. And afterwards, the two young lads climbed to the top of a hill, and Hitler told Kubitschek that he too was going to do what Rienzi had done. He was going to arise and save his nation. That was when it all began. A los 18 años, partió de la belleza y el esplendor de Viena, decidido a ser artista o arquitecto. Pero eso no ocurriría. Sus pinturas carecían de vida e inspiración. Le negaron 2 veces la inscripción a la Academia de Bellas Artes y se vio obligado a abandonar su sueño. La muerte de su madre completó su miseria. The doctor who treated his mother through to her death from cancer said that he had never seen a young man so bowed down by grief as Adolf Hitler was on the day that his mother died. Solo y deprimido, Hitler debió vivir en casas para desamparados por toda la ciudad. Durante este doloroso periodo tuvo su primer contacto con la literatura antisemita del momento. Hitler escribiría más tarde en Mein Kampf que fue en Viena que su odio por los judíos se formó. Un odio ardiente que llevaría consigo al Tercer Reich. Contrario a la creencia popular, Adolf Hitler no creó el antisemitismo en Alemania. En su lugar lo explotó. Tomó el sentimiento antijudío que yacía bajo la superficie social alemana y lo llevó a la palestra. Entre las muchas leyes que Hitler aprobó en Alemania, las más duras eran para los judíos. Además, mientras la gran mayoría de los alemanes celebraban sus triunfos, una pequeña minoría de compatriotas sentía su ira. Los trabajos de los judíos y de otros autores acusados de no ir a la par del espíritu nacional fueron primero prohibidos y luego quemados. En una quema de libros, el ministro de propaganda nazi, Goebbels, diría: Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus. La época del exagerado intelectualismo judío ha terminado. Mediante nuestra revolución alemana, hemos liberado el camino para la causa alemana. Los negocios judíos se convirtieron en el objetivo de saboteos nazi. Los soldados nazi escribían frases antisemitas en sus vidrieras. The education at that time was the Jewish people are outsiders, are inferiors to the foreigners, and therefore I wasn't concerned at all. Muchos judíos como Albert Einstein decidieron salir del país. Otros que no tenían a dónde ir debieron quedarse. El 9 de noviembre de 1938 comenzaría la penúltima noche de horror. La noche de los cristales rotos. Miles de tiendas judías fueron destruidas y 91 judíos murieron. When I saw the destroyed furniture and windows and so on, and the only feeling I had, it is a shame that all these valuable goods are destroyed. But I must confess, I never thought of the human beings. The police stood around, hands in pocket, and watched the whole spectacle, and did nothing. That's when people began to realize what was going to happen. Los historiadores creen que Hitler fue el responsable de lo ocurrido esa noche, pero quienes estuvieron con él cuentan una historia distinta. I believe he didn't know anything about this. He was horribly angry and tried to stop everything possible. He was horrified and said this was the biggest stupidity and madness, and he wanted to know who was responsible for this happening. Lo que no puede disputarse es que Hitler logró crear un clima en el que cualquier cosa podía suceder a la población alemana judía. Lo que estaba ocurriendo en Alemania no pasó desapercibido. La prensa internacional documentó los hechos mientras ocurrían, reportando al mundo los terribles detalles. Y aunque los líderes mundiales trataron de ignorar al Führer alemán, su conducta exigió acciones inmediatas. Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania recuperando el orgullo nacional. Una y otra vez le recordaba a las masas germanas su humillación en la Primera Guerra Mundial y las injusticias impuestas por los vencedores en la patria.
Esta visión de una Alemania víctima continuó durante el régimen de Hitler e incluso mientras sus ejércitos cruzaban osadamente las fronteras hacia Austria, Checoslovaquia y Polonia. Al acumular éxitos militares, Hitler comenzó a adquirir fama casi endiosada como genio militar. El final de los años 30 fue marcado por un periodo de avance alemán en territorios considerados por Hitler como parte del gran imperio germano. La tinta del pacto de no agresión de Hitler con la Unión Soviética apenas se había secado cuando Alemania lanzaba un nuevo armamento en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Mediante un ataque de aviones, tanques e infantería, las fuerzas alemanas sometieron a los polacos en una semana. Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, pero Alemania era indetenible. Francia se rindió tras solo semanas de combate. We did not understand. We thought we had army, tanks, infantry, planes, and so on. I saw my father crying, you see, when he saw along the roads of France soldiers who were burning their flags. En el verano de 1940, la energía y atención de Hitler estaban dirigidas a la épica batalla de Inglaterra, un enfrentamiento de voluntades y estrategias. Por 4 meses, los Spitfire ingleses y los Messerschmitts alemanes pelearon por el control de los cielos británicos. Aunque Hitler sufriría la derrota en este enfrentamiento, confiaba en ganar la guerra. Como ustedes han podido apreciar en este fragmento de material fílmico, todo lo que habíamos explicado acerca de la figura de Hitler y de las organizaciones fascistas. Es decir, persiguieron a los judíos, los asesinaron, pero además de eso llevaron a cabo el expansionismo sobre diversos países europeos a partir de del planteamiento de su superioridad racial y además de la inferioridad de otros pueblos y de la geopolítica. A partir de ahí, nosotros debemos tener en cuenta que el fascismo y sus teorías tuvieron toda una serie de limitantes importantes y por tanto les damos a conocer ahora a ustedes una presentación que deben copiar. El fascismo no aportó nada en lo teórico ni en el pensamiento doctrinal. Fue una selección, simplificación y amalgama de conceptos e ideas reaccionarias de las sociedades burguesas, la superioridad racial, el ultranacionalismo y el expansionismo. Ahora ustedes tienen la posibilidad de copiar estos aspectos importantes que evidencian estas limitantes. Quiere decir que ellos seleccionaron las ideas más reaccionarias y retrógradas de toda una serie de teóricos e ideólogos importantes, como por ejemplo la figura de Nietzsche, también Rosenberg, del mismo Hitler, y todo esto lo amalgamaron, es decir, lo unieron para crear una doctrina puramente reaccionaria. Y aquí hay aspectos claves, como por ejemplo la superioridad racial. Se ha evidenciado que no hay una raza superior a la otra. Y la mejor evidencia de todo esto es que cuando ustedes estudien la Segunda Guerra Mundial van a ver cómo fueron derrotados estos racistas. El ultranacionalismo, ponían la nación de ellos por encima de otras naciones, cuando lo que se debe hacer es una nación ayudar a otra. El expansionismo, trataron de dominar el mundo y todos los que han intentado dominar el mundo han fracasado. Esto es sumamente importante. Es decir,
que hasta aquí nosotros hemos estudiado todo lo relacionado con el ascenso del fascismo, sus ideas más importantes, sus ideólogos, sus símbolos, sus organizaciones. Y por tanto, esto yo creo que sea muy significativo para que puedan entender lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero además de eso, le vamos a dejar una importante actividad de carácter independiente que ponemos a disposición de ustedes y que deben consultar el material de estudio para responderla. Explique cómo surgió el fascismo. Para realizar esta actividad es importante que usted consulte su material de estudio. Puede utilizar también biografías, enciclopedias, conferencias, otros libros de texto, etc. Pero donde debe dejar precisado cuáles fueron los factores económicos de carácter social, político e ideológico acerca del surgimiento de este fenómeno. Pero es importante también que puedan mencionar algunas personalidades históricas que influyeron en el surgimiento de ese acontecimiento histórico. Pueden tener en cuenta también algunas organizaciones de carácter fascista. Quiere decir que estos serían elementos clave. Pero en la explicación deben dejar bien claro la relación entre las causas y las consecuencias del surgimiento de este fenómeno. Todo esto les permitirá comprender lo relacionado con el fenómeno, pero aparte de eso creará premisas en ustedes, en su pensamiento, para entender perfectamente cómo fue que actuó el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, donde desarrollaron todo lo relacionado con sus pensamientos. Ahora, después de haber estudiado todo esto, nos despedimos de ustedes hasta un nuevo encuentro con la historia universal.